Hola a todos y bienvenidos. Nos da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente a nuestros utópicos webinars, en los que buscamos justamente compartir el conocimiento entre toda Latinoamérica y crear cada vez más y mejor tecnología y a la vez comunidad. Me gustaría presentarles un poquito de la plataforma que tenemos para aquellas personas que todavía no han tenido el gusto de visitarla. En nuestra nueva plataforma tenemos una gran variedad de todos los eventos que vamos subiendo a lo largo de los meses y van a poder crear también su perfil para estar siempre actualizados con todos los webinars que vamos sacando. Y además tenemos unos test que por ahí que pueden ir probando de habilidades blandas, habilidades duras, entre otros, que siempre son el tipo de cosas que más se buscan, se fijan los reclutadores a la hora de contratar. También por ahí pueden hacernos llegar sugerencias o alguna recomendación para algún webinar que quieran de cualquier tecnología o cualquier ponente que quieran ver en los próximos eventos. Y pues también adicionalmente a eso, para las personas que estén interesadas, también van a poder recibir ofertas de empleo de acorde a su perfil. Lo que nosotros hacemos es, una vez que tenemos información, buscamos en las ofertas laborales que tenemos disponibles en ese momento y si vemos que tu perfil encaja, nos comunicamos contigo para hacerte llegar, hacerte saber que podrías encajar en este perfil. Los invito nuevamente a que creen su perfil y también les dejo nuestras redes sociales donde se pueden comunicar con nosotros y ver todo lo que vamos publicando a lo largo de los meses. Y pues sin más me gustaría dejarlos con la ponente del día de hoy y el tema que es trampas en ingeniería de datos con la ponente Valerie Calderón, Senior Data Engineer, miembro de muchísimas comunidades a lo largo de Latinoamérica sobre Python y una experta en este tema. Sin más, te cedo la palabra, Valerie. Claro, muchas gracias. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder aquí compartir un ratito con ustedes, un poquito de mi experiencia en el tema. Entonces vamos a ver, voy a compartir pantalla. Sí se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Ok, entonces, pues el nombre de esta charla es Pitfalls, que bueno, las cuatro pitfalls de ingeniería de datos, que en español serían trampas, ¿no? Eh, pero más que trampas son una especie de, ¿cómo decirlo? Eh, Cosas que parecen, parecen que están correcto hacerlo, ¿no? O es como que el camino que elegimos cuando hacemos algunas cosas sin un poquito como de background, de entendimiento, o a lo mejor tenemos una recomendación de alguien más o de un vendedor, por ejemplo, que nos dice, no, pues sí, tú lo puedes hacer así, pero a lo mejor no es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos entender un poco más el contexto para realmente decidir qué es lo que necesitamos para nuestros objetivos, ¿no? Para llegar a nuestros objetivos. Entonces, bueno, pues ya me presentaron por ahí, así que voy a pasar rápido esto. Actualmente trabajo como ingeniera de datos senior en Mano a Mano, que a lo mejor aquí en Latinoamérica nadie conoce Mano a Mano, porque es un marketplace europeo. Y vemos una gran cantidad de datos. En el pasado he tenido experiencia como ingeniera de datos en empresas de distintos tamaños, muy chicas, medianas y ahorita que estoy en una bastante grande. Y bueno, en la comunidad de Python en general, pues he estado bastantes años por ahí colaborando y, y presenté en varios eventos, ¿no? En redes sociales me pueden encontrar así, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, por si me quieren seguir. Así me van a encontrar en GitHub, en todos lados. Y ok, entonces empezamos. Ok, entonces, ¿de qué se tratan esas trampas? ¿No? Eso, luego en el pasado me sucedieron, ¿no? En el pasado yo metí la pata, me fui por donde no era y pues ya saben, o sea, nunca es completamente malo,
porque siempre hay aprendizaje y este es el aprendizaje de todo eso, ¿no? Y ok, entonces vamos a ir a la primera trampa en ingeniería de datos. Algo que sucede muy comúnmente, lo he visto en muchos equipos de ingeniería, en muchas empresas, es que montamos nuestra arquitectura de datos, ya se está procesando la data, ¿no? Ya le estamos dando archivos, ya le estamos dando información a los equipos de ciencia de datos o a cualquier stakeholder para que pueda sacar conclusiones, para que pueda predecir el futuro, para que pueda hacer todo lo que necesite con esos datos, ¿no? En ese punto, o sea, cuando llegamos a eso, porque es un camino, ¿no? Si estás empezando desde cero en una empresa, una arquitectura de datos, entonces todo un recorrido lograr llegar a un punto en el que le entregas los datos así de, mira, ya puedes hacer lo que quieras con estos datos, ¿no? Sin embargo, o sea, como es mucha chamba, la verdad es que sí, o sea, muchas veces son sistemas bastante complejos, interconectados para lograr llevar la data desde el punto A al punto B, ¿no? Que es el final. ¿Por qué? Porque casi siempre la data no está súper lista para ser utilizada en el momento que ingresa, ¿no? No importa si viene de un API, no importa si viene de minería, o sea, de scraping o de lo que sea, no importa de dónde venga, casi siempre necesita cierto tratamiento para que después lo puedan consumir y realmente sacar resultados de ahí, ¿no? Entonces, a veces en ese proceso que como es bastante complejo, cuando ya estamos entregando la data como un producto para el consumo de los stakeholders, nos olvidamos de que existen otras cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta al momento de hacer este proceso, ¿no? De entrega de datos o de procesamiento, de transformación de los datos. Entonces, una de esas cosas es monitorear esos procesos desde el momento en el que hacemos la ingestión de los datos hasta que llegan al punto final donde, bueno, ya sea que aventemos los datos a un data lake y ahí se consuman por medio de algo como Snowflake, o que sí ya lo mandemos, no sé, a una base de datos o algo así más estructurado, ¿no? No importa que haya en medio, siempre es muy importante no olvidar el monitoreo. ¿Y por qué? O sea, uno de los casos principales de la necesidad del monitoreo es que sin monitorear no podemos estar al tanto de esos errores silenciosos que suelen suceder en estos procesos que son bastante complejos y que involucran una gran cantidad de datos. Porque, por ejemplo, puede ser que tu pipeline siga funcionando correctamente, ¿no? O sea, tú ves que nada está fallando en tu pipeline, tú ves ahí que todo está success, ves que está cayendo datos al final, en el punto final, digamos que es un data warehouse, están cayendo datos en tu data warehouse, ajá, entonces tú dices, no, pues todo está bien, pero los errores silenciosos muchas veces involucran suciedad en los datos. ¿Y qué significa suciedad en los datos? Significa que es información corrupta, puede ser que, no sé, si estamos haciendo scraping, puede ser que algo haya cambiado en nuestra fuente del scraping y entonces en vez de obtener el link de una imagen estamos obteniendo el título, yo qué sé, o sea, sí pueden haber mil cosas más que suceden como errores silenciosos, porque a lo mejor sigue siendo texto, ¿no? Sigue siendo texto y está cayendo texto al data warehouse, pero eso no quiere decir que sea la data que estamos esperando. Entonces son errores silenciosos y estos se pueden detectar con monitoreo. O sea, esa es una de las estrategias, no es la única, pero el monitoreo va enfocado, por ejemplo, en este caso que les decía, data sucia, hay casos o rangos en los que nos dirían como, mira, cierto porcentaje
está verde, cierto porcentaje está rojo, y si el porcentaje de verde es mayor que el de rojo, quiere decir que hay un problema, ¿no? Si es al contrario, todo está bien, cosas así, o sea, rangos, métricas. Monitoreo se puede implementar de muchos tipos para evitar estos errores silenciosos. Entonces, realmente, y yo sé que muchas veces es difícil explicar esto a las personas que están en business o sea, no sé, del lado de ventas, que muchas veces son los consumidores de nuestra data, o del lado de operaciones, pero a un nivel menos ingeniería y más como producto o cosas así. A veces es difícil que nos hagan caso, ¿no? Que realmente se pongan la mano en la conciencia y piensen, oye, sí, hay que darle un tiempo a monitoreo, ¿no? Es complicado, yo sé, pero creo que una de las estrategias que podemos hacer para convencerles es que realmente, y esto es real, es mayor el impacto que puede causar y mayor el trabajo que se tiene que hacer al final de que ya sucedió un error, que el trabajo que se pudo haber hecho para evitarlo, ¿no? Entonces, si prevenimos, va a ser un trabajo mucho más corto y vamos a gastar menos recursos implementando una estrategia para prevenir, que si pues ya todo está en llamas, ya no hay solución sencilla y le vamos a tener que meter, no sé, mucho tiempo de trabajo, muchas manos involucradas para arreglar ese error que quién sabe desde cuándo está sucediendo, ¿no? Este, y para que realmente al final de cuentas tengamos lo que queremos, que es ese activo que es la data, ¿no? Una data limpia, consistente, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta es una estrategia bastante interesante, como poner sobre la mesa cuáles son las posibles consecuencias de no tener un sistema de monitoreo, ¿no? Así claramente, así como que, mira, ok, tú me estás diciendo que no me vas a dar tiempo para que implementemos monitoreo. Ok, entonces esto y esto y esto puede suceder, ¿no? Eso es como un tip que les vengo a dejar, porque yo sé que muchas veces es como, no, pero es que no tengo tiempo para eso, ¿no? Entonces, cuidado, muchas veces ese no tengo tiempo involucra más tiempo en el futuro. Y bueno, ¿qué es un buen monitoreo? ¿No? Algunas recomendaciones para tener un buen monitoreo. Eh, una definitivamente son los logs, porque bueno, los logs son una herramienta que principalmente en los pipelines de datos, al tener como todo en la nube y que son procesos que se están ejecutando en servidores, como que se podría decir, o sea, como que están ahí cerrados, por decirlo así. O sea, sí podemos acceder de cierta forma, pero no es sencilla. Entonces es mejor que, ok, están por allá en paralelo, ¿no? Distribuidos. Entonces, con logs bien identificados, o sea, bien etiquetados para que podamos identificar de dónde vienen, a dónde van, de qué se trata, suficiente información para reproducir el error o para rastrearlo de forma fácil. Eso es muy importante, claro, sin exponer información sensible, porque pues, también hay logs que he visto por ahí, ¿no? Pues la contraseña, por ahí, no, tampoco. Tampoco, pero suficiente información para hacer más fácil la resolución de posibles problemas, ¿no? Daily checks que pueden ser y que más bien deberían de ser automáticos, ¿no? Estos daily checks me refiero a lo que les comentaba hace un momento, que es implementar métricas de cualquier tipo que vayan como censando la data y detectando si realmente la data es consistente y está limpia, o si hay algún problema ahí con cualquier paso de en algún momento, y así en el momento en el que detecten suciedad, pues o detienen todo
pues al menos en ese momento pueden empezar a trabajar en una solución, a diferencia que si lo dejamos que pasen días, ¿no? Y sin poder hacer nada, muchas veces incluso no podemos volver al pasado y volver a obtener esa información, ¿no? A veces es complicado. Entonces, esa es otra, daily checks. Un sistema de monitoreo robusto y fácil de utilizar, que eso también es importante porque, digamos, ok, tenemos logs, pero se guardan en un servidor y están ahí guardados como un archivo de texto gigante, ¿no? Pues, ¿y cómo accedo, no? No, o sea, tiene que ser un sistema de monitoreo que realmente sea fácil de utilizar y muy sencillo de poder visualizar, o al menos de que algo más, no sé, otra integración, otra herramienta esté revisando esos logs y pueda a partir de ahí saltar alertas o enviar cualquier tipo de notificación que diga, oye, aquí algo está pasando, ¿no? Que eso va a nuestro siguiente punto, que son notificaciones en caso de anomalías. Básicamente es eso, ¿no? En base a las métricas, en base a los rangos que definimos, que surja alguna alerta, ¿no? Y pues esto va muy de la mano con gobernanza de datos, que vamos a ver sobre eso en el último punto. Pero pues para poder que está saliendo, de dónde viene, a dónde va, y cómo está dividido, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues también algo que es un tip, a lo mejor ahora que ya hay muchas más herramientas automáticas para hacer este tipo de cosas como obtener logs y cosas así, pues a lo mejor a veces este tip se queda un poquito oldie, pero a veces no, o sea, depende de qué tecnologías estén utilizando, pero hay todavía a la fecha, yo sigo viendo casos en los que los logs retacan un servidor, ¿no? Lo super llenan y eso causa que se caiga un servidor completo solo por los logs. Entonces tengan cuidado con los logs. Es mejor guardarlas en algún sitio que no tenga llenadero, ¿sí? Que puedan ir guardando ahí todo lo que sea y luego consumiéndolos para utilizarlos. Pero bueno, es un tip ahí por si están empezando en esto, es importante tenerlo en cuenta. Y pues con estos puntitos seguramente les va a ayudar bastante para que puedan ir mejorando su estrategia de monitoreo. ¿Sale? Y bueno, pues el siguiente punto es tratar de tapar el sol con un dedo. ¿A qué me refiero con esto? Pues primero, para tener un poquito de contexto, vamos a hablar sobre cómo escalar, ¿no? Pues ustedes bien sabrán que para escalar tenemos dos opciones, o escalamos horizontalmente, que básicamente es levantar más máquinas, por ejemplo, Kubernetes o una gran cantidad de herramientas que ya nos dan eh, como manejadas automáticamente en la nube, como Fargate y otras herramientas así, AWS, Google Cloud y Azure, por ejemplo, nos dan este tipo de herramientas que hacen que cuando no es suficiente un servidor, lo multiplican, ¿no? Crean clones, ¿no? Crean clones que pueden procesar la información de la misma forma y sacar un resultado, ¿no? Entonces eso es escalar horizontalmente, y verticalmente significa que tenemos un solo servidor, un monolito, digamos, o un servidor central, y cuando ya se está llenando de demasiadas operaciones y transformaciones y lo que sea, ya no tiene suficientes recursos, le aumentamos los recursos, pero sin movernos de ese servidor, ¿no? Y le vamos aumentando y así y así. Llega un punto en la escala vertical, que es esta de crecer recursos en un mismo servidor, en el que pues ya no podemos crecer más el servidor, agregar más volúmenes de
a lo mejor ya más RAM ya no se puede, en fin, ¿no? O es muy caro, ¿no? Puede ser muy caro. Y puede ser que en ciertos momentos del día o en ciertas fechas específicas necesitamos una gran cantidad de potencia, pero después necesitamos mucho menos potencia, mucho menos recursos. Entonces, escalar horizontalmente tiene de ventaja eso, que es mucho más fácil escalar hacia más grande y luego escalar hacia más chico de una forma muy sencilla, muy rápida, y eso nos hace ahorrar mucho dinero, ¿no? En cambio, si escalamos verticalmente, puede ser que perdamos dinero, que sea difícil volver a escalar a algo pequeño, y bueno, también rapidez de tiempo en línea, porque cuando se escala algo a que tenga más recursos, muchas veces tenemos que esperar a que cargue, ¿no? Como que se reinicie el sistema para que reconozcan los nuevos recursos y cosas así, mientras que si escalamos horizontalmente no hay tiempo de espera, ¿no? O es casi nulo. ¿Sale? Entonces, con este contexto, ¿qué sucede? Que muchas veces, eh, como les decía, escalar verticalmente no es la solución, ¿no? Entonces, aquí algunos puntos. La elasticidad, ¿no? Esto que les hablaba de que sea fácil escalar a ser más grande, a ser más chico, casi cero offline time, mientras eso sucede. Los límites en los recursos son casi infinitos, ¿no? O sea, obviamente, pues si hay un recurso finito que se limita a la cantidad de servidores disponibles que tenga su nube, AWS, Google Cloud, lo que sea. Pero pues realmente es algo bastante grande, ¿no? O sea, sí está ahí la posibilidad y en muy corto tiempo, ¿no? La reducción de costos también está bastante interesante, incluso con estas estrategias de, de poder usar una máquina a un precio más barato si la usas solo por un corto tiempo y después como que se desecha, ¿no? Que son estas spot instances. Y bueno, y la redundancia también es bastante importante porque, bueno, si por alguna razón uno de estos servidores de estas máquinas que te están dando el servicio se cae por alguna razón, pues tienes la redundancia con un costo no tan alto, ¿no? A diferencia que si tienes uno y otro del mismo tamaño en varios sitios es muchísimo más caro. Entonces, algunas veces, o sea, el sentido de este punto es que algunas veces creemos que la mejor opción sería escalar verticalmente, ¿no? Entonces, y puede ser que no, puede ser que a veces lo mejor sea irnos por algo distribuido, por algo paralelizado, ¿no? Y entonces, estos tips que ahorita vemos eh, van a servir para que pensemos, según nuestro contexto, si necesitamos crecer como así distribuido y paralelo o si a lo mejor es suficiente con lo que tenemos en un solo servidor, por ejemplo, o algo simplemente no distribuido, ¿no? Entonces, si tenemos billones de filas y columnas, o sea, estoy hablando de big data, de realmente una gran cantidad de datos, porque seamos honestos, a veces creemos que tenemos muchísimos datos y realmente solo llegamos a un par de gigas y pues a lo mejor si a eso llegamos en un año, pues es muy poquito, ¿no? O sea, comparado con lo que generan otro tipo de procesos, puede ser que sea muy poquito, ¿no? Pero si ya es constantemente una gran cantidad de datos, de filas y columnas las que tenemos, probablemente necesite algo distribuido, ¿no? Sí, también necesitamos realizar operaciones complejas como merge, agrupamientos, transformaciones complejas que se realizan entre una tabla y otra o entre la misma tabla, pero agregaciones para agrupar. Y entonces, probablemente necesitamos también este poder de cómputo
más fuerte y distribuido. Si ya definitivamente hacerlo con una sola máquina, por ejemplo, tenemos tantas filas, ¿no? Es un archivo tan gigantesco que nuestra RAM se queda corta y si queremos comprar una máquina con RAM así exagerada, pues a lo mejor sale más caro. Entonces a lo mejor necesitamos paralelización, ¿no? Y cómputo distribuido. Entonces van a ser, ese archivo se va a dividir en distintas partes y esas partes pues se van a transformar o se van a agregar de manera paralela, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Si ya estás utilizando los HDFs, que son como el formato de disco distribuido o de archivo distribuido que usa Hadoop, si ya usas eso, pues definitivamente es mucho más fácil acoplarte a un sistema distribuido como lo es Spark y bueno, ahora hay varias opciones para ejecutarlo. Entonces, eso pues también puede ser un punto que te haga irte por un sistema distribuido. Y si aumentamos los recursos de los monolitos cada vez más frecuentemente, ¿no? A lo mejor en un principio era como, no, pues pasan muchos meses y hasta un tiempo después le aumentamos la RAM porque pues ya tenemos más usuarios y cosas así. Pero si eso va lento, pues a lo mejor no necesitas crecer más. Pero si ya es muy frecuentemente así de que no, pues ya se cayó otra vez el monolito, ¿no? No, pues más RAM, más CPUs y otra vez ya se cayó y entonces probablemente lo que necesitas es distribuirlo o hacerlo de manera paralelizada, ¿no? Y bueno, aquí algunos tips. Una vez que ya tienes tu plataforma para ejecutar procesos distribuidos. Algunos de los puntitos que he visto por ahí que suceden es que un solo proceso complejo se desarrolla en un mismo sitio y no debería de ser así. Debería de ser, de seguir como los mismos estándares que, por ejemplo, si vienes de un mundo del mundo backend, ¿no? En datos, pues es algo muy similar, ¿no? Los estándares para dividir funciones, ¿no? Como no tener tu código así espagueti con muchísimas responsabilidades en una misma función. Aquí es igual, un DAG es mejor que no tenga tantas responsabilidades o de temas tan distintos, ¿no? Es mejor que tenga solo una responsabilidad o una cierta cantidad de responsabilidades, pero sobre un mismo tema, ¿no? Aquí depende muchísimo de qué estamos hablando, ¿no? Depende del contexto, pero este es un puntito ahí importante como tip para que cuando hagas un DAG no metas así como que, bueno, entonces ahora ya lo pasamos a distribuido y como está distribuido ahí le vamos a poner todas las tareas a un mismo DAG y que vaya uno tras otro. No. ¿Por qué? Principalmente porque aunque sí lo puede hacer y va a funcionar y no se va a quebrar, pero mañana cuando quieras hacerle cambios a este DAG va a ser poco mantenible, va a ser muy difícil hacerle esos cambios, ¿no? Entonces, siempre separar responsabilidades, creo yo que en cualquier área de desarrollo de software es muy importante. Y el otro es que Airflow, por ejemplo, es una herramienta bastante útil para procesamiento de datos por batch. Eh, no es la única, hay varias ya por ahí afuera, pero si utilizan Airflow o si están pensando usarlo en el futuro, es importante que hay ciertas cosas que se pueden hacer con los operadores básicos, digamos, de Airflow, como es que utiliza ¿cómo se llama? RabbitMQ y todo esto, que pues esto no es para producción. Eh,
lo ideal, si ya son muchos procesos los que se van a estar ejecutando, y yo diría que ni siquiera tantos, es mejor lanzarse a Kubernetes. Airflow sus inicios no tenía operadores de Kubernetes, pero ahora sí, está mucho mejor, ¿no? Hay como warning por si todavía no han llegado ahí o por si pensaban en el futuro, es mejor que monten su Kubernetes y luego usen los operadores de Airflow de Kubernetes. Porque si no, a veces se queda como muy chiquito, ¿no? Aquí hablando de procesos grandes. Y bueno, eso es en el caso de que de esto de que queremos resolver un problema o queremos resolver algo muy grande con algo muy chiquitito o limitado. Pero ¿qué pasa al contrario? ¿No? También sucede que a veces queremos resolver algo muy sencillo o que va a ser, no sé, no tan frecuentemente utilizado o que realmente no va a usar tantos recursos por el momento, que a lo mejor dentro de 2 años sabemos que sí va a necesitar muchísimos recursos, pero pues 2 años todavía falta un rato, y queremos hacerlo desde ya con una herramienta pesada, y déjenlo pesada, seguramente cara, ¿no? Entonces, pues es como que si quisiéramos matar un mosquito con una bazooka, a veces se da esa ocasión. Entonces, vamos a ver aquí algunos puntos para reconocer si algo así está sucediendo. Y pues a veces esto sucede cuando no se realiza una investigación sobre los verdaderos requerimientos de un proyecto, sino que nos vamos así como que, no, pues a mí me dijeron que Kafka funciona bien para esto, y pues le metemos Kafka y pues ya, a lo mejor no necesitas eso, ¿no? A lo mejor hay otras opciones, pero ¿qué sucede? Que si no las evaluamos bien, qué es lo que necesitamos, pues puede sucedernos eso. Y pues entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Pues antes que nada, evaluamos las posibles soluciones del problema, encontramos el mejor approach para vencer esto, eh, tomando en cuenta obviamente nuestros costos, nuestras limitaciones, pero también el conocimiento del equipo, por ejemplo, porque puede ser que sea una herramienta que pensemos está perfecta para la solución, pero nadie la sabe. Entonces hay que tomar en cuenta también el tiempo que nos va a llevar, la curva de aprendizaje de esa nueva herramienta. Puede ser que valga la pena, puede ser que no, es cuestión de analizarlo, ¿no? Y reconocer los scopes del proyecto y también las limitantes de las primeras versiones o la planificación, ¿no? Los milestones. Eso es muy importante, porque puede ser que al inicio nada más preparemos una infraestructura similar a lo que después podría crecer, pero no necesariamente desde el día uno implementemos algo súper gigante, ¿no? Y ¿cómo podemos reconocer que a lo mejor no necesitamos algo tan grande? Pues la cantidad de datos es grande, pero no llega a Big Data, digamos, en el corto, mediano plazo. Entonces, a lo mejor no necesitamos algo tan fuerte como algo distribuido o algo así. Si no se tienen que realizar operaciones de agrupamiento o agregaciones demasiado complejas, que esto es justamente lo opuesto a lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, aquí podemos detectar si necesitamos o no necesitamos algo distribuido, algo grande y sumamente robusto, ¿no? La solución puede ser realmente un conjunto de soluciones, o sea, no casarnos con una esta parte lo va a hacer esto lo va a hacer esto, y después podemos ir creciendo en conjunto, ¿no? Y muchas veces, pero no siempre, las operaciones de parseo y limpieza de datos no necesitan tantos recursos. Pues hoy en día hay herramientas que
que ya lo hacen, algunas ya un poquito más caras, otras a lo mejor si lo hacen un poquito más a mano, digámoslo así, pues es más barato, pero realmente como que no necesita un poder de computación tan fuerte, ¿no? De computación, de RAM a lo mejor sí, porque si el archivo es gigante, pues a lo mejor sí, pero justamente poner atención en esto es lo que importa. O sea, aquí no hay aquí sí y aquí no, sino que todo esto se trata de ponerle atención a los puntos y en cada caso analizar su propio contexto y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Respecto a esto. Pues algunas opciones de un procesamiento un poquito más leve. Pandas, ya lo conocerán si están por este mundo de ingeniería de datos. Es bastante utilizado para ciertas cosas, pero obviamente estamos hablando aquí justo cuando no es una cantidad de datos tan grande y cuando no necesitamos hacer cosas tan complejas con esta cantidad de datos, ¿no? Para un poquito más de poder de procesamiento está Dask y sin llegar a un sistema tan grande como, por ejemplo, Hadoop o cosas así. Dask ya te da cierta paralelización, pero no es tan potente, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí es evaluar las opciones. Y pues lo más importante de esto es evaluar el futuro cercano y el futuro que se ve mucho más lejano y darnos cuenta de si realmente tenemos que construir desde ya algo súper gigante o si podemos empezar con algo más pequeño, más sencillo, ¿no? Y bueno, llegamos al último punto, al número 4, realmente ahí me confundí. El último punto es el que a mí más me gusta y es arquitectura de datos sin gobernanza. La gobernanza de datos es un tema que cada día está como que sonando más y aunque no es un tema nuevo, realmente no es un tema nuevo porque pues la gobernanza de datos ha existido desde que existen datos en papel, porque pues obviamente tenemos que tener cierta organización, si no los datos se nos pierden, se nos revuelven, no sabemos dónde están. Pero en ingeniería de datos, en arquitectura de datos, muchas veces como que al ser algo nuevo, esto de poder tener esta gran cantidad de datos, o sea, Big Data, sí es algo relativamente nuevo, ¿no? Entonces nos hemos enfocado, algunas personas nos hemos enfocado en simplemente desarrollar una solución y olvidamos la otra parte que es justo esta organización, este ordenamiento de los datos y que los datos tengan ciertas métricas para que podamos entregar un producto completo y bueno, ¿no? Entonces, esta es como ese retomar la gobernanza para que no solo entreguemos algo que es funcional, sino que algo que es funcional y sirve para lo que realmente queremos, que es tener datos limpios, buenos y que nos ayuden a sacar buenas conclusiones. ¿Sale? Entonces, aquí esta imagen me encanta porque habla básicamente de que si tenemos datos sucios en nuestros data lakes, en nuestros data warehouse, en donde sea, es muy fácil perder por completo el resultado que realmente necesitamos, ¿no? A pesar de que nuestro análisis de datos, nuestra ciencia de datos, nuestro machine learning, deep learning y todo eso esté súper chingón y súper bien hecho, pero si los datos que están entrando a esos algoritmos no están limpios y no son consistentes y no son buenos, entonces nuestro resultado no va a ser bueno, ¿vale? Entonces, algunas como características o cosas que pasan si no tienen gobernanza de datos. O a lo mejor a veces no nos damos cuenta, no sabemos si hay alguien responsable de eso. Probablemente
toda la data cae en el mismo bucket o espacio. Y aquí me refiero a que un mismo tema que caiga en un bucket, un mismo tópico, está todo bien, ¿no? O sea, depende, aquí hay que dividirlo por dominios, eh, pero estamos hablando de que cae todo casi en el mismo espacio, en un mismo folder, y tenemos data de una versión, de otra versión mezclada, ¿sí? Y no hay forma de distinguir una versión y otra, sino que más que entrando al archivo y viendo qué es lo que hay dentro, si tenemos ese tipo de cosas, probablemente no hay gobernanza de datos en ese data lake. Si tampoco existen reglas o políticas establecidas sobre cómo y dónde guardar la data, esto es algo muy común, la verdad que yo creo que son pocas las empresas que realmente le dedican tiempo a establecer estas políticas. Yo sé que puede ser un trabajo que de nuevo desestimamos un poquito y decimos como, no, pues eso después lo hago, pero es muy importante para siempre tener los datos al tiro, ¿no? O sea, si no conocemos nuestros datos, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber que están limpios, ¿no? Entonces, definitivamente no tener reglas políticas es un punto que seguramente no hay gobernanza de datos. Si los pipelines mezclan workflows que no tienen relación directa, esto significa que por ejemplo, tenemos una tarea o un proceso que filtra información de usuarios y esta otra filtra información de órdenes y esta otra filtra información de pagos y todo va junto en un mismo pipeline, así muy, muy junto, sin ninguna métrica o sin ninguna referencia que separe una cosa de otra. Ahí probablemente también no hay gobernanza de datos, no hay división de dominios. Si es difícil agregar un nuevo paso a los workflows, también, o sea, seguramente o sea, si no se sabe a dónde agrego el paso o cómo lo agrego antes, después, es porque no hay ahí una buena organización. Si no hay documentación sobre los catálogos de datos, o sea, no sabemos qué data tenemos, dónde y cómo, cada cuánto. Si no existe un data lake específicamente para desarrollo, eso es algo que es muy común, perdón. Que de repente queremos hacer pruebas y pues todo lo hago en producción, ¿no? Así, ya, pues de plano. Esto normalmente también es un punto muy importante a tomar en cuenta, porque es necesario hacer pruebas antes de producción, ¿no? Para no ensuciar nada que esté ahí arriba. Y entonces, ¿qué sucede? O sea, si tenemos alguno de esos puntos o muchos de esos puntos o algunos otros que ni siquiera listé por ahí que son falta de gobernanza, vamos a terminar con muchas consecuencias, pero una de ellas, una de las principales consecuencias que por mi experiencia he visto por ahí en los data lakes y todo, es que tenemos la misma data duplicada, triplicada o todavía más. Y claro, hay casos en los que sí necesitamos que la data esté dos veces porque es más fácil accederla, ¿no? Por alguna razón el contexto lo da. Pero la gran mayoría de veces está triplicada o está duplicada simplemente porque no conocemos nuestros datos, no tenemos catálogos de datos, no tenemos gobernanza de los datos, entonces esa misma data está una y otra vez y solo estamos gastando recursos, ¿no? Porque pues al final de cuentas es eso, es dinero. Y entonces, bueno, ¿qué es la gobernanza? Ya después de que vimos lo que no es gobernanza, entonces lo que sí es gobernanza es manejar la disponibilidad, usabilidad, integridad y seguridad de los datos en un sistema basado en estándares internos y políticas de control de datos, ¿sale? Entonces quiere decir que primero tenemos que establecer ciertas políticas, tenemos que
día con día mantener esa integridad de los datos, ¿sale? Entonces vamos a irnos por alguno bueno, nos vamos a ir por cada uno de estos puntitos. La disponibilidad, pues como tal, que puedan consumir los datos, ¿no? O sea, que estén ahí cuando los necesitan. La usabilidad, pues que realmente esos datos puedan no solo accederse, sino usarse, porque a veces, no sé, a lo mejor están en un tipo de archivo que no se puede acceder a menos de que lo desencriptemos o cosas así. Entonces, pues eso no es usable, ¿no? No es usable hasta que el consumidor realmente pueda acceder y hacer operaciones con esa data. Entonces, tiene que ser usable. Tiene que tener integridad, o sea, que siempre tiene que tener esta seguridad de que está completa la información, ¿no? Que no le falta un pedazo, que no le falta un día, que no le falta unos minutos, unos segundos de información. La consistencia, que sabemos que cada día a tal hora ya está la data ahí, ¿no? Que no unos días está más tarde, unos días está más temprano, no, consistencia, ¿no? En la información y obviamente la seguridad, que pues eso yo creo que no se los tengo que decir porque ya ustedes lo saben, la seguridad es muy importante, principalmente en datos sensibles como cuentas de banco, contraseñas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos haciendo para implementar esta gobernanza de datos? Pues tenemos que establecer políticas del uso de los datos, muy importante para seguridad y para realmente poder ir cumpliendo con todo esto. Crear y actualizar los catálogos de datos, o sea, no solo crearlos en un inicio, sino irlos actualizando, porque como sabemos, todo cambia muy rápido, más si crecemos rápido como empresa. Pues es muy común que los catálogos se queden desactualizados, entonces hay que darles mantenimiento. Crear y actualizar las definiciones de la información que tenemos ahí, porque no solo es, pues tengo 5 tablas, estas de esto, no. ¿Qué tipo de datos tenemos ahí? Esos datos están seguros, lo suficientemente seguros según el tipo de dato que es, porque aunque no sea una contraseña, a lo mejor una dirección de correo electrónico es algo que tenemos que asegurar, ¿no? Y no dejar que cualquiera en la empresa tenga acceso a ver esa data, ¿no? La podría vender, la podría utilizar con fines negativos. Establecer políticas de seguridad, que pues ahí obviamente es, ok, ya conocemos qué tipo de datos tenemos, ya conocemos qué tablas tenemos, ahora cómo estamos permitidos a utilizar esta data, o quién tiene permitido utilizar esta data y quién no, en qué casos sí, etcétera, etcétera. Y reconocer los dominios de datos dentro de la organización. Esto es muy importante porque a partir de los dominios de datos van a surgir estas políticas y estas reglas, ¿no? Del uso de estos datos. Entonces, los dominios pues son los temas o las subdivisiones pues sí, de temas que existen en la información que tenemos. Y bueno, sí, les decía ahorita que es un dominio de datos, entonces es una colección de información y procesos relacionados a esa información. O sea, no solo es la colección de información, sino que también un proceso. Por ejemplo, si yo elijo establecer que mi dominio es el usuario final, entonces ese usuario final, toda la información que se guarde de su usuario está en el dominio usuario. Pero no solo eso, también los pipelines de datos que procesan la información del usuario y que sacan resultados sobre el usuario, todos van en esa misma línea. ¿Okay? Y bueno, por ejemplo, aquí para que visualicemos un poquito mejor un dominio, cómo se vería, ok, pues el dominio viene desde la producción de la información, ¿no? Que puede ser un sensor, pueden ser información que está allá afuera pública como
de Twitter, de Facebook, un sistema externo, cualquiera de esos, ¿no? El publisher, que sería básicamente cuando estamos ya mostrando una investigación, resultados de un análisis respecto a esos datos que se obtuvieron, ¿no? Todo esto, pero es como un poquito más interno. El consumidor, ya finalmente el consumidor, lo que va a hacer es que va a analizar estos datos, estas investigaciones, posiblemente vaya también a generar reportes, ya reportes como más resumidos a partir de eso, y finalmente pues esos reportes van a ir a una persona que va a hacer una decisión, ¿no? Va a tomar decisiones a raíz de esos datos. Entonces, todo este proceso, o sea, para que vean que no se queda en el data lake y no se queda en el data warehouse y no se queda en un data pipeline, va desde donde se producen los datos, todo el proceso hasta donde se toman las decisiones con estos datos, y eso es un dominio. Todo eso completo es un dominio. ¿Sale? Entonces, pues ya tomando en cuenta estos tips, pues probablemente podamos ir reconociendo cuando nos hacen falta gobernanza de datos, nos hacen falta políticas, definir los dominios, etcétera, etcétera. Y conforme vayamos implementando esto, yo sé que no es tan sencillo hacerlo de una vez así de, no, pues nos vamos a tomar un mes, un mes para hacer esto y dejamos todo lo demás de lado. Normalmente es un trabajo que va en conjunto, vamos avanzando para crear esta gobernanza, y al mismo tiempo vamos avanzando en nuestro trabajo normal de día a día. Pero el punto es tener paz mental y créanme, una vez aplicados todas estas políticas, todos estos reglamentos y finalmente teniendo una data ordenada, consistente, íntegra, segura, nos vamos a evitar un montón de dolores de cabeza. Y pues ahí para que lean un poquito, hay una tendencia últimamente de concepto de arquitectura de datos que se llama Data Mesh. Está muy interesante, que habla de un approach sobre cómo tratar los datos como producto. Con esta mentalidad o con ese concepto es mucho más sencillo entender esto de los dominios y por qué hacer todo esto de la gobernanza de datos, etcétera. Entonces ahí les dejo para que lean, es un texto bastante largo, pero está muy interesante. Y pues las conclusiones de esta charla, no importa cuál sea su contexto o cuál de estos puntitos apliquemos o no apliquemos, siempre se puede empezar pequeño, ¿no? A veces queremos como que abarcar todo y que todo sea como rápido que se solucione, pero no siempre se puede. Entonces podemos empezar pequeño, pero poco a poco ir avanzando hacia lo que necesitamos. Definitivamente no podemos controlar lo que no podemos medir, así que antes que nada tenemos que conocer nuestra data y conocer lo que queremos medir, lo que queremos monitorear, ¿no? Entonces es muy importante establecer métricas, políticas, reglamentos de datos, definir quiénes son las y los responsables de cada proyecto o dominio, ¿verdad? Porque sin un responsable todos así como que no, pues yo no soy. Y bueno, la gobernanza es un trabajo en equipo, o sea, también sí es cierto que hay una persona que a lo mejor va a ser responsable de estar viendo que se vayan cumpliendo las reglas y así, pero sigue siendo un trabajo en equipo, todos tenemos que aportar para que funcione, y ese aportar también significa que necesitamos educarnos, capacitarnos constantemente para ir conociendo, ¿no? No solo es imponer la regla y ya que funcione, sino que ir entendiendo de qué se trata todo esto, todo el equipo en conjunto. Mapear, documentar definitivamente,
y muy importante identificar los dominios de datos. Y pues eso es todo de mi parte. Va que va. En este punto pasamos a la parte de preguntas y respuestas. No sé si alguien aquí del público nos quiere hacer una pregunta. E igual en Facebook, si alguien quiere hacer una pregunta, la pueden dejar. Y yo se las hago llegar. Yo se la hago llegar aquí a la ponente. Veo que por ahí ponen que si les puedo pasar el link, ahorita se los paso por el chat. Listo, ahí está. Muchas gracias. Por aquí en Facebook tenemos una pregunta que es: ¿hay algún ambiente sandbox en el que pueda estudiar para poner en práctica todos estos recursos? Me imagino que se refiere, no sé, a lo mejor por esta parte de escalabilidad, donde pueda hacerlo de una manera gratuita. Claro. La mayoría de plataformas distribuidas tienen una opción de hacerlo como localmente, ¿no? Para hacer pruebas. Por ejemplo, Airflow, pues sí lo puedes ejecutar en Kubernetes, pero también lo puedes ejecutar en tu compu, así localmente, ¿no? Claro que si tienes un proceso muy grande que ejecutar, pues a lo mejor tus recursos no van a ser lo suficientes, pero si quieres como simplemente probar, empezar a probar, va a ser suficiente. Entonces, pues sí, Airflow local, por ejemplo, Apache Beam, también tiene como que su versión de operadores local. También la nube luego te da opciones gratuitas, un tier gratuito, por ejemplo, de AWS, de Google Cloud, te dan como que, ok, puedes probar, no sé, Kafka manejado por nosotros, pero solo cierta cantidad de recursos por cierto tiempo limitado, y ahí también se puede probar. Ok. Por aquí tenemos otra. Nos comenta que en su empresa ya se dio cuenta que hay unas cuantas cosas en las que podría mejorar. ¿Qué tan complicado? ¿Qué tan... Sí, qué tan complicado sería como darle la vuelta a todo esto? Yo creo que lo más complicado es, por ejemplo, si tú eres manager y le reportas a una persona que está dirigiendo, ¿no? En sí un departamento grande. Lo complicado es convencer a esa persona que te dé el tiempo necesario para hacerlo. Realmente yo eso es lo que he visto como más complicado. No tanto en sí implementarlo, porque implementarlo, pues, pues es cuestión de darle un ratito de tiempo cada día, ¿no? Un ratito de tiempo, qué sé yo. Todos los viernes, no sé, 2 horas, nos ponemos a escribir documentación de catálogo de datos, ¿no? Nos ponemos a escribir, no sé, junta una vez a la semana con un comité de gobernanza de datos, y así vas avanzando poco a poco, y sí que se puede. Entonces yo siento que eso no es lo complicado. No necesitas como implementar herramientas más caras, ni implementar herramientas más, ¿cómo decirlo?, complejas, no, nada de eso. Realmente es más como la cultura o el establecimiento de estas políticas para que todos sigan como estas reglas, digamos, estas buenas prácticas, y que así poco a poco se vaya mejorando. Entonces, eso yo, como te digo, siento que no es lo difícil es que te den el tiempo para hacerlo, ¿no? Que te den al menos 1 hora a la semana, 2 horas a la semana para poder hacerlo. Esas yo... Va que va. Vale, de la parte de Facebook creo que ya no más preguntas. Solo que gracias. Y igual, si aquí ya nadie más tiene preguntas, pues podremos pasar a la parte final. Un segundito.
está súper lento. Claro. Sale, muchas gracias. Va, que va. Bien, pues bueno, no me queda nada más que darte las gracias, Valerie, por habernos compartido un poquito de lo que sabes. Igual vi que algunas personas llegaron un poquito después. El webinar se está haciendo grabado. Inmediatamente ya está en Facebook ahorita en nuestra página, si lo quieren ir a ver ahí para ver el principio. Y en estos días posteriores vamos a estarlo subiendo también a nuestro canal de YouTube por si lo prefieren ver ahí. Igual ahí vamos a estar compartiendo las redes de Valerie por si la quieren seguir. Y cualquier duda pues nos pueden contactar tanto a nosotros o a Valerie. Me gustaría anunciarles justamente el próximo evento que tenemos. Es Fragment en Jetpack Compose, que es la siguiente semana. Y con eso vamos a empezar ya con la temporada, a empezar a planear con la temporada de webinars para el día de enero. Y pues me gustaría dejarles las redes sociales. Igual ahorita se las dejo aquí por el link si lo desean, por el Meet. Pero nos pueden encontrar en todas partes como Utopicode, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y también les dejo nuestro correo de contacto, contact@utopicode.com. Cualquier duda o sugerencia para el próximo webinar son bienvenidos. Igual ahí nos pueden mandar mensaje para sugerirnos el tema o el ponente que les gustaría ver. Sin más, pues nuevamente gracias, Valerie, y nos estaremos viendo en un siguiente webinar.